Llegó el momento de conversar sobre la diabetes del embarazo o diabetes gestacional. De eso nos vamos a encargar en los siguientes minutos con el invitado que tenemos para ustedes. Él es el doctor Erasmo Huertas, él es médico ginecobstetra de la Clínica San Felipe, quien ha tenido pues la amabilidad de compartir su expertise, su conocimiento con ustedes con respecto a este tema que es tan importante y es parte pues de todo control prenatal, lograr detectar ciertos elementos que podrían interferir con un embarazo saludable en favor de la madre, tanto como para el bebito. Así que ya lo saben, saquen lápiz y papel para que tomen nota de todo lo que ustedes tienen que saber con respecto a cómo debería estar el azúcar en la sangre de las mujeres embarazadas. Erasmo, bienvenido al programa, un placer tenerte esta mañana con nosotros. Gracias por darnos unos minutos de tu tiempo para conversar acerca de la diabetes gestacional. Explícanos, por favor, qué cosa es diabetes gestacional y en qué momento del embarazo se puede presentar esta. Gracias, José. Bueno, la diabetes gestacional es la alteración en el metabolismo de los carbohidratos durante el embarazo y que previamente no se había diagnosticado, ¿no? Entonces, una paciente que no tiene ningún problema antes del embarazo y coincidentemente con el embarazo empieza a tener alteraciones en sus niveles de glucosa en sangre. Normalmente, en forma rutinaria, se diagnostica a partir de las 24 o 28 semanas, que es cuando está indicado hacer un tamizaje universal a todas las mujeres embarazadas. Correcto. Pero ahora, sí, podemos diagnosticarlo antes si tenemos algunos criterios de sospecha. Eso te iba a preguntar. Si es que la paciente ya tiene, por ejemplo, antecedentes que nos hagan sospechar, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Cuál es el perfil de la mujer en la que tú podrías sospechar tiene un riesgo mayor de hacer una diabetes gestacional? Como la diabetes es una alteración que tiene una predisposición hereditaria, entonces toda gestante que ha tenido sus familiares o que tiene sus familiares diabéticos diagnosticados, ella es una paciente sospechosa. O sea, historia clínica familiar. Historia clínica familiar de diabetes. La gente no puede divorciar, porque es imposible hacerlo, los estilos de vida poco saludables, poco ejercicio, sobrepeso, obesidad, ¿no? sedentarismo y mala alimentación a la diabetes. ¿Es que la mujer que hace diabetes gestacional también tiene estos factores de riesgo? ¿O podría ser una mujer joven, saludable y hacerlo también? Los dos grupos están dentro de la posibilidad, ¿no? Obviamente que si yo tengo frente a mí una paciente con sobrepeso u obesa, que consume comida chatarra, entonces yo en ella voy a sospechar. Pero también hay el caso de la paciente que es muy esbelta, que no tiene ningún antecedente y en el momento del tamizaje sale con metabolismo de la glucosa alterado, o sea, con niveles altos de glucosa. ¿Qué tan frecuente es encontrar diabetes gestacional en el embarazo? Bueno, conversamos con Maribel, con embarazo ectópico es una de cada 10, pero en diabetes gestacional... diabetes gestacional es un poquito más. Los últimos estudios que se han realizado en el Instituto Nacional Materno Perinatal hablan de una prevalencia de más o menos 16%, o sea, que una de cada 16 gestantes hace diabetes durante el embarazo. Y eso es algo realmente muy alto. Una de cada 16 mujeres puede hacer una diabetes gestacional. Ahora, el nivel de glucosa que se debe tomar en ayunas, asumo, ¿no? ¿Es igual que para la diabetes tipo 2? O sea, los rangos, el diagnóstico que hacen ustedes de diabetes gestacional, lo hacen en base al nivel de glucosa en ayunas. Así es. ¿Y los valores? Los valores son diferentes porque el embarazo es una situación en la cual los niveles de azúcar en la sangre, los niveles de glucosa tienden a estar disminuidos. Entonces, normalmente uno espera encontrar en una glicemia de una mujer embarazada en ayunas alrededor de 60, 80. Cuando encontramos niveles de 92 o más, eso ya es un criterio de sospecha de diabetes gestacional y obliga a hacer una prueba de tolerancia a la glucosa. Ahí sí. Digamos, la corroboración de la sospecha se hace de la misma manera que en la diabetes tipo 2, o sea, una prueba de tolerancia. Una prueba de tolerancia. Que de salir alterada obliga a implementar ciertas pautas de tratamiento. Así es. ¿Qué cosa es lo que primero modifican los ginecólogos en una paciente gestante de 26 semanas de gestación que tiene pues una prueba positiva de diabetes?
Bueno, por ejemplo, en la Clínica San Felipe tenemos implementado un protocolo en el cual la primera medida que se le da a esta paciente es la dieta. Ya. Un cambio en el estilo de vida y un cambio en el consumo de alimentos. Entonces hay que un poco modificar la composición de la dieta. Que a veces es un poquito difícil de aceptar por los pacientes, ¿no? Porque... Sí, sobre todo en la mujer embarazada, donde tiene mucho apetito. Claro, pues tiene Entonces apetito. hay que enseñarle realmente a comer a esta paciente, evitar los carbohidratos que se llaman de cadenas ligeras, ¿no? Porque los azúcares refinados. Así es, ¿no es cierto? Todos esos antojitos que suelen tener las mujeres embarazadas. Los chocolates, ¿no? La torta de 3 leches, y darle carbohidratos que sean de metabolismo más lento, ¿no? El nivel de incremento de peso durante el embarazo es un indicador de diabetes gestacional, es un indicador para la sospecha. O sea, una mujer que debería subir entre 9 y 13 kilos por embarazo, pero que sube los primeros 3 meses, sube 5 de esos 9, te obliga a hacer pruebas más tempranas. Por supuesto, nos obliga. O sea, el control de peso, entonces, además de modificar el consumo de estos azúcares refinados, es otra parte importante del tratamiento. Es otra parte importante. Es la primera medida, en realidad. La segunda medida, que como parte de este cambio de estilo de vida, es la implementación de ejercicio, ¿no? Entonces, se ha demostrado que el ejercicio físico, que no tiene por qué ser intenso, va a mejorar la introducción de la glucosa dentro de la célula y va a disminuir la glucosa en sangre, con lo cual resolveríamos el problema de la hiperglicemia, ¿no? Erasmo, tenemos una llamada de Miraflores, es Flor que quiere hacerte una consulta. Flor, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. ¿Cuál es tu consulta, por favor? Muy buenos días y, bueno, los felicito por el programa. Muchas gracias. Quiero hacer una pregunta. ¿Por qué en mi embarazo tuve muy poco líquido amniótico? Ya. Aparte que también tuve el tema que están conversando, diabetes gestacional. Ok. Bueno, Flor, muchísimas gracias por tu consulta. Estate pendiente a la respuesta del doctor Huertas. Vamos a ver por qué razón tu líquido amniótico estuvo disminuido y si es que esto podría tener o no relación con tu diabetes gestacional. Un beso para ti. Gracias por llamar. Bueno, normalmente la paciente diabética gestacional, y esto es un criterio de sospecha, tiene mucho líquido. Mucho líquido. Al contrario de lo que nos ha dicho la paciente. Entonces, habría que ver cuáles son los motivos por los cuales ella ha tenido la disminución de líquido. Y podría ser un problema directamente en el riñón del feto, o podría ser un problema en la bolsa de líquido, que probablemente podría haber tenido una rotura muy pequeña y se ha estado perdiendo lentamente. Bueno, el líquido amniótico es todo un tema para los ginecólogos durante la gestación, ¿no? Nunca hemos hecho un programa sobre el líquido amniótico, qué cosa es, cómo se forma, qué significa que haya más o menos líquido amniótico. Sí, vamos a hacer un programa para ustedes sobre el líquido amniótico. Ahora bien, yo quería saber algo importante, Erasmo, y es, ¿cuáles son los problemas que acarrea que una mamá gestante tenga diabetes gestacional? Bueno, básicamente son dos grandes grupos. Podría ser problemas en la madre, ¿no? A corto plazo el tema del aumento excesivo de peso, la obesidad, y a largo plazo el desencadenamiento ya de una diabetes tipo 2, una diabetes manifiesta, ¿no? ¿Es un porcentaje alto de las mujeres que hacen diabetes gestacionales que luego continúan con diabetes? Bueno, no tengo los datos exactos, pero sí es un porcentaje significativo. Pero sí obliga a que luego el embarazo se siga controlando, se siga controlando esta paciente. Porque hacen diabetes más tempranamente, inclusive aquellas que algunos lo consideran como un marcador. Un marcador de diabetes futura, ¿no? Entonces estamos hablando de un porcentaje de superar el 30%. Eso es en la mamá. Luego de atender la consulta que tenemos de comas, que es Sonia que está en espera, vamos a hablar de los riesgos para el bebé. ¿Sí? Sonia, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por llamar al programa. ¿Aló? Sonia, ¿estás ahí? Sonia, hola. No entró la llamada. Hablemos de los riesgos para el bebé. Claro, el bebé también, por tener una disposición muy alta de glucosa, puede también aumentar de peso excesivamente durante el embarazo y llegar al final del embarazo con pesos excesivos, por encima de 4 kilos, lo que se conoce como macrosomía fetal, y esto origina problemas durante el parto, como pueden ser desgarros del canal del parto, como puede ser traumatismos obstétricos, ¿no? En el recién nacido, parálisis braquial, fractura de clavícula, asfixia perinatal, y
si nada de eso ocurre, podría originar también problemas en el recién nacido, que es la hipoglicemia en el periodo neonatal, que puede causar que se muera un recién nacido en su cuna. Si no se reconoce a tiempo, es una verdadera emergencia. Me dicen que ya está Sonia en línea. Sonia, ¿cómo estás? Aló, doctor, buenos días. Hola, buenos días, Sonia. Tu consulta, por favor. Doctor, una consulta. Yo no tuve diabetes, o sea, no sé si habré tenido, pero mi hijo nació con con baja glucosa. Ya. Okay. Y quisiera saber, él va a tener ese problema, ¿cómo lo podría verlo? ¿Y cuánto pesó tu niño al nacer? Mi niño pesó 4 kilos 665 kilos y midió 55 centímetros. ¿Y tú subiste mucho de peso durante tu embarazo? Sí, doctor. ¿Y te hicieron pruebas de glucosa durante tu embarazo? Sí, me hicieron, pero no tenía lo que yo era, nada de la glucosa. Ya. Ok, Sonia. Pero mi niño sí nació con bajo glucosa y incluso era para que a mí me hicieran cesárea y me hicieron parto normal. Ok. Te vamos a explicar por qué le bajó el azúcar a tu bebito, aunque tus estudios de glucosa daban resultados normales. Gracias, un beso para ti. Por ejemplo, Sonia es un caso típico de una paciente que probablemente haya tenido diabetes gestacional. A pesar de sus exámenes normales. A pesar, probablemente que haya tenido una glucosa en ayunas normal. Y de repente no se le hizo la tolerancia a la glucosa que hubiera demostrado que había una alteración en el mecanismo. Porque ella ya anunciaba que tenía un factor de riesgo, había subido mucho de peso. Y un bebé con más de 4 kilos, 600, es un bebé macrosómico, grande. Entonces, ¿qué es lo que tú explicaste? El bebé, por ser grande, por pesar ya más de 4 kilos, en el hipotético caso de que Sonia no haya tenido diabetes gestacional, tuvo un bebé más de 4 kilos. Esos niños ya tienen más riesgo de hacer baja de glucosa, ¿no? Lo que pasa es que este bebé está, durante su permanencia en el útero, con una gran disponibilidad de azúcar en su cordón umbilical, en su sangre. Entonces, cuando se le corta el cordón, ese azúcar ya no entra en la misma cantidad, pero él la sigue utilizando en forma excesiva y le produce una bajada brusca. Claro, él consume mucho más glucosa o está acostumbrado, a niveles altos de glucosa importante, ¿no? Que es realmente... Ahora, la pregunta de Sonia es, ¿y qué va a pasar con mi niño a futuro? Bueno, los niños que nacen con mucho peso, y que hacen hipoglicemia, esos niños hay que cuidarlos muchísimo porque tienen más riesgo de tener obesidad, sobrepeso y diabetes de aparición temprana. Así es. No, esos niños son los que tienes que tener un pediatra que vaya controlando su peso, su talla, su crecimiento. Son niños que tienen que comer saludable, son niños que tienen que dormir bien, son niños que tienen que tener actividad física, precisamente porque se ha visto que estos macrosómicos terminan siendo muy gorditos muy tempranamente si es que no se les cuida. Así es. ¿No? Eso es un riesgo, ¿no? Es fundamental lo que ha dicho de que estos niños tengan un nutricionista durante los primeros años de vida para que se corrija este defecto del metabolismo de la glucosa y podamos ofrecerle un mejor futuro, porque si no, lo vamos a condenar a que sea diabético en corto plazo. Y luego de modificar la dieta e implantar un sistema de actividad física para la mamá gestante, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Utilizan medicamentos que bajen la glucosa? ¿Cómo controlan este nivel de glucosa? Si la glucosa no se puede controlar solo con dieta y ejercicios, tenemos que entrar a la parte medicamentosa, ¿no? Entonces, el tratamiento ideal de cualquier diabetes durante el embarazo es con la insulina, que es la droga de elección. Correcto. Sin embargo, hoy en día se está usando cada vez más algunas drogas que modifican el azúcar, la disposición del azúcar, como son, por ejemplo, la metformina. ¿No? La metformina en el embarazo está ampliamente demostrado su seguridad y su uso, y que previene la macrosomía fetal en pacientes con diabetes gestacional. Una cortita para cerrar, pues no quiero que se me quede ahí en la punta de la lengua esta pregunta, y tiene que ver precisamente con el hecho de que, ¿cuál es el seguimiento a futuro de la mujer con diabetes gestacional una vez el parto? ¿Regresa a lo normal? La mayoría... ¿Tiene más riesgo de hacer preeclampsia la mujer? Tienen más riesgo de hacer preeclampsia, sí. Entonces, esta paciente debe ser, después de que se monitoriza durante el puerperio, se normaliza su azúcar, debe ser seguida por lo menos durante un par de años para ver cómo van sus controles de glucosa y si no desarrolla diabetes ya manifiesta en el
posparto. Erasmo, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte acá en el programa. Bienvenido nuevamente. Ha sido el doctor Erasmo Huertas, médico ginecólogo de la Clínica San Felipe, hablando sobre diabetes gestacional. En el siguiente segmento, luego de la pausa, vamos a estar conversando con una nutricionista de lujo también sobre lo que son suplementos en la gestación.